La uveitis anterior forma parte del diagnóstico diferencial del ojo rojo. Lo primero vamos a hablar un poquito de las etiologías. Lo más frecuente, con mucho, es idiopática. Por eso, cuando un paciente tiene solo un brote, no solemos estudiar la causa, esperamos a que tenga varios brotes o a que el brote sea bilateral para buscar una etiología, ya que lo más probable es que no encontremos nada. Si encontramos algo o si aparece una uveitis de repetición, suele haber de fondo una espondilitis anquilosante en el caso de un adulto o una artritis reumatoide juvenil en el caso de un niño. En cuanto a la clínica, como muchos ojos rojos, hay dolor, hay pérdida de visión y sobre todo hay Tyndall. En las uveitis anteriores siempre hay Tyndall. Tyndall son células en la cámara anterior. La presión intraocular puede estar de cualquier manera, es decir, puede estar elevada porque esas células bloqueen el trabéculum, puede estar normal o puede estar baja porque los procesos ciliares estén inflamados y no se sintetice suficiente humor acuoso. Hemos dicho que no podemos diagnosticar una uveitis anterior sin Tyndall. El Tyndall son células en la cámara anterior que aparecen porque el iris, la V anterior, está sufriendo y suelta sus células a la cámara anterior. Siempre que la parte de adelante del ojo sufra, puede haber Tyndall. Es decir, lo podemos encontrar en queratitis o lo podemos encontrar en glaucomas agudos. Sin embargo, el Tyndall de la uveitis, aparte de que siempre lo encontramos, es más intenso que en las demás patologías. Es decir, que para diagnosticar una uveitis anterior es imprescindible que haya Tyndall. Cuando esas células simplemente están en la cámara anterior y dan vueltas, se llama Tyndall. Cuando esas células se depositan en la parte inferior, forman un nivel y se llama hipopión estéril. Cuando esas células se pegan a la parte de atrás de la cámara anterior, se pegan al cristalino y forman sinequias, pegan el cristalino al iris. Cuando esas células se van a la parte anterior, se pegan a la capa de la córnea que queda más interna, que es el endotelio, y forman los típicos depósitos subendoteliales o también se llaman depósitos retroqueráticos o sobre la descemet. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la 3, ya que en las uveitis anteriores los depósitos no se localizan sobre la membrana de Bowman. Esto ocurre en las conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación de la capa más externa, por lo cual deja sus depósitos, sus infiltrados, sobre la Bowman o, lo que es lo mismo, subepiteliales. En el caso de las uveitis, los depósitos se quedan en la capa más interna de la córnea, es decir, subendoteliales, retroqueráticos o sobre la descemet, que es la membrana basal del endotelio. ¿Cómo está la pupila en el caso de las uveitis? Pues siempre que el ojo duele, la pupila está en miosis, porque se contractura el esfínter del iris y por eso hay miosis. Siempre, excepto en el glaucoma agudo de ángulo estrecho, que aunque el ojo duele, la pupila está en midriasis, porque solo en midriasis se puede bloquear. Así que siempre que el ojo duele, en miosis, excepto en el glaucoma agudo de ángulo estrecho. Por lo tanto, en el caso de las uveitis, la pupila también estará en miosis. La respuesta de esta pregunta será la 1, ya que solo hay midriasis en el ojo rojo producido por el glaucoma agudo de ángulo estrecho. Sí que habrá dolor, sí que habrá inyección, la típica inyección ciliar o periquerática, que también comparten las queratitis y el glaucoma agudo. Puede haber sinequias posteriores y puede haber fotofobia por el dolor. ¿Cuál es el tratamiento de la uveitis anterior? Hemos dicho que la mayoría de las uveitis anteriores son idiopáticas, es decir, hay un componente de base autoinmune y como tal lo tratamos, generalmente con corticoides tópicos,
se autorresuelven, se resuelven en unos cuantos días. Siempre asociamos un midriático para evitar que se formen sinequias y a veces cuando la tensión está elevada podemos poner un hipotensor tópico. Las uveitis posteriores son muy diferentes a las anteriores, ya que no son diagnóstico diferencial de ojo rojo. El ojo, cuando el paciente tiene una uveitis posterior, no se suele poner rojo. Son diagnóstico diferencial de pérdida de visión. Es decir, que los pacientes con uveitis posteriores lo que nos dicen es que ven mal, que han perdido visión, que tienen visión borrosa e incluso que ven visión de moscas. Son alteraciones en la visión. Y en segundo lugar, tienen clínica mucho más infrecuente de dolor, pero no de ojo rojo. Es importante conocer la etiología de las uveitis posteriores, porque al contrario que las anteriores, las posteriores casi siempre tienen una etiología que lo esté produciendo. Generalmente, toxoplasma, que es la causa más frecuente de uveitis posteriores. Como en el caso de la pregunta anterior, lo vamos a reconocer muy fácil, porque nos va a decir que es un paciente con el vítreo turbio, con vitritis y con una cicatriz, como vemos en la imagen, una cicatriz negra con el centro blanco atrófico, una uveitis posterior por toxoplasma. Hay otras etiologías de uveitis que también hay que conocer, por ejemplo, muy típica de la uveitis posterior en cera de vela, que se produce por la sarcoidosis. O también la uveitis posterior por citomegalovirus, que es esa imagen con hemorragias y exudados que se parece un poquito a la obstrucción de rama venosa, pero que sin embargo se produce en otro tipo distinto de pacientes. La uveitis posterior por citomegalovirus solo se produce en aquellos pacientes VIH con gran inmunodepresión, con menos de 100 CD4. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta pregunta es la 2, ya que no solo tiene visión borrosa, sino que en el fondo de ojo observamos la típica cicatriz coreoretiniana del toxoplasma.